Mateo 5, 17, 20. Mateo 5, 17, 20. La predicación se titula Jesús y el elefante. Jesús y el elefante. Cinco, 17, 20. Jesús y el elefante. Vamos a leerlo. Palabra de Dios dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nosotros, para todo, tenemos que tener un pensamiento crítico. ¿Qué es un pensamiento crítico? Preguntarnos, ¿por qué? A nosotros desde muy pequeños nos enseñan a no preguntarnos por qué, ¿para qué? No pregunten, solo porque sí. Pero siempre debemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Para qué? Sí es así. Sí, no es así. Para todo. Cuando yo les esté predicando, cuando yo les diga algo, también. ¿Por qué? ¿Para qué? Si es así, así está escrito, como los hombres de Berea, que escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Uno no puede creer en lo que le dijeron los papás, lo que le dijeron los pastores. Tiene que creer lo que dice aquí. Y si lo dice, entonces obedezco. Aunque no me guste, obedezco. Me posto y obedezco. Aunque no me guste. Entonces, cuando leemos este texto, ¿qué preguntas les nace a ustedes en la cabeza? ¿Qué preguntas les salen a la cabeza? ¿Qué les aparece en la cabeza? ¿O no les apareció ninguna pregunta? ¿Qué pregunta les nació? Ninguna. Injusticia sí es mayor que la de los fariseos y escribas. ¿Qué más? ¿Qué significa abrogar la ley? Excelente pregunta. ¿Qué significa la palabra abrogar? ¿Qué más? ¿Qué es ser pequeño en el reino? ¿Qué es ser pequeño en el reino de los cielos? ¿Qué más? ¿Qué es ser grande en el reino de los cielos? ¿Qué más? Sí, pero no estamos dando definiciones, preguntas. ¿Qué más preguntas tienes? ¿Cuál es la justicia? Pero la de los escribas y fariseos. La de los escribas y fariseos. ¿Qué más? ¿Qué dice aquí? Ustedes no se preguntan, ¿debemos cumplir la ley? Aquí está diciendo que debemos aparentemente cumplir la ley. Es decir, que en ese momento nosotros venimos, pero espero que ustedes ayer no trabajaron nada. Y que si ustedes pecan, todos van a ir ahorita a Jerusalén, no sé, y van a entregar un sacrificio. Espero entonces que ustedes piensan que debemos cumplir la ley, porque eso es lo que dice la ley. Entonces, son preguntas que debemos hacernos. ¿Listo? Recordemos entonces Mateo 1 hasta el 4 nos habla de quién? De Jesús como rey. Ténganlo en la cabeza, no se les olvide. Si se les olvida, escriben. No crean que todo, estamos en una era que se llama amnesia digital. ¿En qué consiste la amnesia digital? Que como todo está en Google, que todo lo busco, yo digo, yo no necesito aprenderme esto. Pero al menos esto aprendan.
Porque cuando ustedes leen la palabra, ustedes deben entender, aquí está la vida eterna. Entonces yo al menos, no importa que yo no me sepa las capitales del mundo, al menos lo que está aquí, me lo tengo que conocer. Entonces si digamos, no somos tan inteligentes, entonces ¿qué debo hacer? Escribir. A mí se me olvidan mucho las cosas. ¿Cómo hago yo? Escribo, anoto. Miren, yo tengo notas acá. ¿Ustedes creen que yo me lo sé todo de memoria? No, yo tengo notas acá. Y también uso colores. Miren la predicación pasada, que arco iris. ¿Pero por qué? Porque yo no tengo una supermemoria. De pronto algunos de ustedes sí. Pero tenemos que aprender, estudiar, hacer el esfuerzo. ¿Listo? Mateo 1 al 4, ¿de qué nos habla? De Jesús como rey. Luego nosotros vamos a Mateo 5, del 1 al 12, y yo les dije, habla como si fuera una constitución, las bienaventuranzas. ¿Cómo se vive en el reino de los cielos? Mateo 5, del 13 al 16, nos habla de ser luz, de ser sal y de ser luz, es decir, nos habla de una identidad y de una misión. Y ahora Jesús, en Mateo 5, 17, 20, nos va a hablar de un elefante que está en la habitación. Un elefante muy grande, que se llama ¿cómo? La ley. Jesús tiene que hablar de la ley. Jesús tiene que hablar de la ley porque Él no aparece de la nada, Él aparece luego de que Israel ha vivido mucho tiempo bajo la ley. Hace una semana, EPS Sura dijo, nosotros ya no vamos más. ¿Qué está pasando con todos los que están afiliados en este momento porque siguen siendo afiliados a EPS Sura? ¿Qué se están preguntando? ¿Y cuáles van a ser las nuevas reglas? ¿Y yo para dónde me voy? Eso es lo mismo que está pasando hoy en día con la ley. Muchos cristianos se están preguntando, bueno, estamos bajo un nuevo régimen, se llama Jesús, y ahora yo cómo vivo, ¿bajo la antigua ley o bajo algo diferente? Y es lo mismo que se preguntaban los religiosos de la época, por eso atacaban a Jesús. Es lo mismo que se preguntaban las multitudes, es lo mismo que se preguntaban los discípulos, y es lo mismo que nosotros vemos constantemente en el Nuevo Testamento, una lucha por, hay que cumplir la ley, no hay que cumplir la ley, hay que cumplir la ley, no hay que cumplir la ley. Es una lucha. Y por eso es tan importante que nosotros pongamos atención a lo que Jesús nos quiere decir. ¿Por qué? Porque si nosotros debemos cumplir la ley, les doy una mala noticia a todos los paisas. La bandeja paisa hay que quitarle el chicharrón, la morcilla, chorizo, el huevo, todo. Entonces, ¿qué? ¿Prefieren seguir la ley o prefieren seguir siendo países? Entonces, ¿será que tenemos que escoger entre una de las dos? Si debemos seguir la ley, entonces las mujeres que hoy están menstruando, por favor, se van a la casa porque son impuras. Si debemos seguir la ley, entonces todos los hombres piden una cita al urólogo porque tienen que circuncidarse. Si debemos cumplir la ley. Por otra parte, si no debemos cumplir la ley, si ya no cumplimos la ley, si la ley fue abrogada, si la ley fue quitada, entonces ya podemos vivir como queramos, en libertinaje. Que esto podemos desecharlo a la basura y decir, no, yo vivo ya por fe. ¿Será que sí o será que no? Y mucho más importante, miren lo que nos está diciendo aquí Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, entraréis en el reino de los cielos. Y yo supongo que todos aquí queremos ser parte de ese reino de los cielos. Entonces es una pregunta muy importante. Vamos entonces al versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
No he venido para abrogar la ley o los profetas. Aquí ya todos los que estamos aquí estamos pensando, ¿está en riesgo mi almuerzo el día de hoy? ¿Está en riesgo mi almuerzo? Hoy que tenía bandeja paisa no frita, sino con air fryer. ¿Cierto? Ahí está. ¿Será que está en riesgo? ¿Qué significa la palabra abrogar? ¿Algún abogado que nos diga? Abolir. Derogar, abolir, quitar. Entonces, lo que está aquí en español nos está diciendo, no penséis que he venido para quitar la ley o los profetas. Yo no vine a abordar, yo no vine a quitar la ley. Realmente la palabra griega dice, yo no vengo a destruir la ley. Yo no vengo a destruir la ley. Entonces, ¿será que sí está en riesgo? ¿Será que debemos pedir cita en el urólogo? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, debemos empezar entendiendo que Jesús y la ley no son contrarios. Jesús y la ley no son enemigos. La verdad y la ley no son enemigos. La gracia y la ley no son enemigos, no son contrarios. Y es muy importante que entendamos esto. No es que la gracia, que la verdad son buenas y la ley es mala. No es que la verdad, la vida, que Jesús, el Evangelio, son santos y la ley no es santa. No es que la gracia, que Jesús, que la verdad son espirituales y la ley no, que la ley es carnal. Vamos a Romanos 7. Romanos 7, 12, 14. Romanos 7, 12, 14. De manera que la ley a la verdad, ¿qué es? La ley es ¿qué? Santa. ¿Y el mandamiento qué? Santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es ¿qué? Carnal, espiritual. La ley es espiritual. La ley es buena. La ley es santa. La ley es justa. Por lo tanto, no son contrarios a Jesús. No son contrarios al Evangelio. No son enemigos. Porque muchos, como cristianos, como que le tenemos pavor a la ley. Es que no, es que la ley. No, yo ya vivo bajo la gracia. Yo ya vivo bajo el Evangelio. No, la ley, qué miedo. Tan terrible. Aquí es donde debemos preguntarnos, para no tenerle ya miedo a la ley, ¿cuál es la función de la ley? Vamos a Gálatas 3. Gálatas 3, 19. Gálatas 3, 19. Miren, la palabra es muy clara, tiene todas las respuestas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de ¿qué? De las transgresiones. Es decir, ¿para qué sirve la ley? ¿Alguien entiende lo que está diciendo? Que añadida para las transgresiones. ¿Qué significa eso? Pues quizás pues cuando no existía, pues la gente andaba haciendo de todo. Entonces es como para que cada quien tenga su recompensa por estar. ¿Qué más? Pues ahí dice. Pero la ley te recompensa a ti. O sea, si tú, por ejemplo, Te da tu justa recompensa. Para hacer justicia. es muy importante eso. Porque la ley lo que está haciendo en este momento es un diagnóstico de nosotros. Nos está diciendo, somos pecadores. Entonces, si te portas bien, ¿qué hay para ti?
Nada. O alguno de ustedes, cuando, pues, o me dicen cómo, cuando guardan cuando están rojo, todos paran. Cuando están en verde, todos van. Cuando durante un año han guardado la velocidad límite, bien. Entonces les dan plata. Si les están dando plata, me avisan. Porque a mí no me están recompensando por cumplir la ley. No, la ley no recompensa. La ley castiga. La ley, a través del castigo, obviamente quiere enseñar todo eso, pero castiga. ¿Ya? La ley enseña a través del castigo, pero castiga. De la misma manera, ¿qué es lo que está haciendo la ley? La ley es dada a la humanidad, a Israel, ¿para qué? Para darnos un diagnóstico. ¿Cuál es? Somos pecadores. Somos pecadores. Es para que nos demos cuenta. Es que en mí existe esta enfermedad. Se llama pecado. Cuando ustedes van donde un médico, ¿qué es lo que esperan de él? Lo primero que esperan de él, un diagnóstico. ¿Qué es lo peor que a uno le puede pasar? Que uno va al médico y el médico hace un montón de pruebas y dice, tú estás bien. Y uno se siente muy mal, ¿sí o no? ¿Les ha pasado alguna vez? O que simplemente están haciendo pruebas y pruebas y el médico dice, no sé qué tienes, sigamos buscando. ¿Cómo nos sentimos? Muy mal, perdidos. Eso pasaba antes de la ley, pero ahora que está la ley, tenemos un diagnóstico claro. Es que yo soy un pecador. Es que en mí existe el pecado, no por un hecho como tal, sino que existe esta naturaleza pecaminosa que con las circunstancias correctas peca, destruye. Ahora, no podemos tener como pecado y crimen como sinónimos, porque cuando yo les digo a ustedes pecadores, muchas veces sienten como si yo les estuviera diciendo ¿qué? Criminales. No, son diferentes, hay una diferencia. Y por eso es que uno dice, arrepiéntase pecadores, no es arrepiéntase criminales. No, ¿cierto? Lo que está diciendo aquí es muy diferente, pero luego hablamos de eso porque eso es luego hablar acerca del pecado. Pero nosotros debemos entender que ¿cuál es la tarea de la ley? Es darnos un diagnóstico. Es que ustedes son pecados. Es que yo soy pecado. Es que cuando yo mato, cuando yo robo, cuando yo hago eso, cuando yo hago aquello, soy un pecador. Es el diagnóstico y todos necesitamos ese diagnóstico. Entender, es que yo soy un pecador. Es que yo estaba apartado de Dios por el pecado. Soy un pecador. Tengo un diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la primera función de la ley? Esa ley que es buena, santa, espiritual, justa. ¿Cuál es la primera función? Un diagnóstico. Un diagnóstico. Eso es, en palabras más simples, lo que está diciendo aquí. 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Fue añadida, fue dada por sus pecados. Para que ustedes se den cuenta, tienen una enfermedad. Tienen una enfermedad. Pero la ley no se queda así. La ley no se queda así. Porque así como cuando nosotros vamos al médico, esperamos que haya un diagnóstico, ¿qué esperamos también? Un tratamiento. Esperamos un tratamiento. Imagínense que ustedes van al médico y les dice, sí, tú tienes una diabetes. ¿Y qué hago? No sé. ¿Cómo se sentiría? Usted tiene un cáncer. ¿Qué puedo hacer? Ya vea usted. Mi labor es decirle que usted tiene un cáncer. ¿Qué pensarían de ese médico? No sirve para nada. De la misma manera, la función primera de la ley es que darnos un diagnóstico. Tú eres pecado. Tú eres pecado. Pero ¿cuál es la segunda función? Lo dice aquí. La ley nos da el tratamiento. Miren lo que nos dice aquí. 19. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles
en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, fue añadida a causa de las transgresiones, es decir, la ley fue dada por causa del pecado, de las transgresiones, de las rebeliones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es la simiente? ¿Y dónde dice eso? Más cerquita. ¿En dónde dice eso? No se tiene que ir tan lejos. ¿Cómo así que la simiente? La simiente no somos nosotros. 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Todo está en la Biblia. Yo no estoy inventando. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? La primera función de la ley es decirnos: somos pecadores, un diagnóstico. Estamos mal. Nuestro destino es la muerte. ¿Y cuál es la segunda función? Muy importante. Llevarnos al tratamiento. Llevarnos al tratamiento. Mostrarnos el tratamiento. ¿Y quién es el tratamiento? Jesús. Únicamente Jesús. Todo el Antiguo Testamento nos habla ¿de quién? De Jesús. Todo el Antiguo Testamento nos habla de Jesús. Todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo, desde Génesis hasta Malaquías, nos habla acerca de Jesús. Entonces, la ley y los profetas, cuando Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. En Mateo 5. Volvamos a Mateo 5 para que no nos perdamos. Cuando él está hablando de la ley y los profetas, ¿de qué está hablando? ¿De la ley de Moisés? No. Está hablando de todo el Antiguo Testamento para nosotros. Ellos no le dicen Antiguo Testamento, obviamente. Es la Biblia para ellos, por así decirlo. Entonces, nosotros vemos que eso está diciendo: yo no vengo a abrogar, yo no vengo a destruir la ley o los profetas, o en algunas traducciones, y los profetas. Yo no vengo a destruir el Antiguo Testamento. Yo no vengo a quitar el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento no es algo malo, no es algo impuro, no es algo contrario a mí. Porque lo que está aquí, finalmente está ¿qué? Hablando de mí. Entonces, cuando nosotros debemos entender eso, cuando Jesús dice: no he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, lo que está diciendo Jesús es: yo no vengo para quitar, yo vengo para darle cumplimiento a lo que está escrito allí acerca de mí. El fin último de la ley, ¿cuál es? Manifestar a Cristo. Manifestar a Cristo. Vamos a buscar Efesios 1. Sé que nos estamos enredando un poquito. Vamos a repetirlo ahorita. Efesios 1, 9, 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cierto? Yo los invito a que lean otras traducciones también. Yo sé que de pronto algunos se enredan con tantas palabras como así que beneplácito. Voy a explicarles qué nos está diciendo las Escrituras. El plan de Dios de un principio, ¿cuál es? Reunir todas las cosas en Cristo, que todo dependa de Cristo. Todo esté en Jesús, todo. La creación entera, nosotros en Cristo. Por eso, desde Génesis hasta Malaquías, ¿de qué está hablando la ley? ¿De qué está hablando los profetas? ¿De qué? De Jesús. Viene Jesús, viene Jesús, viene Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis.
Yo sé que de pronto cuando lo leemos por primera vez no encontramos. ¿Y dónde Génesis dice Jesús? ¿Y dónde Job dice Jesús? ¿Y dónde el Salmo dice Jesús? Miren, Job, vamos a buscar Job. Job 9:33. al 35. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en ese estado no estoy en mí. Entonces todo el Antiguo Testamento nos está hablando de una realidad. Todos esos hombres no tienen un árbitro, no tienen un intermediario. En cambio, en el Nuevo Testamento, ¿qué tenemos? Un mediador. Imagínense la situación de Job, pobrecito. Todos los hombres en el Antiguo Testamento, ¿dónde está el mediador? ¿Dónde está el árbitro que esté entre Dios y nosotros? Y de eso nos está hablando todo el Antiguo Testamento. Sí, no hay en este momento, pero pronto vendrá. ¿Cómo se llama este mediador? Jesús. De eso está hablando la ley, de eso están hablando los profetas. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra ley, inmediatamente pensamos en ¿qué? Únicamente como en normas, en reglas, no en profecías. Pero miren lo que nos dice Mateo 11:13. Mateo 11:13. ¿Alguien lo lee, por favor? Porque todos los profetas, ¿y quién? Y la ley. Es decir, que la ley no es simplemente normas para decirnos haz, no hagas, haz, no hagas, haz, no hagas. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es la ley? Una profecía. Vendrá, vendrá, vendrá. Todo el Antiguo Testamento es una profecía. Vendrá, vendrá, vendrá. Y por eso Jesús dice, yo no vengo a quitar esto, porque esto está hablando desde mí. Yo vengo a darle cumplimiento. Yo vengo a darle cumplimiento. Por eso nosotros no podemos despreciar la ley. Yo vengo a darle cumplimiento. Ahora, ¿estamos nosotros bajo la ley? No. Nosotros vemos, digamos, tomemos como ejemplo una bellota. Todos saben qué es una bellota. Alguien muy bello. ¿Qué es una bellota? Lo que come, como una nuez que come las ardillas. ¿Yo qué puedo hacer con la bellota? Puedo coger un martillo y destruir la bellota. ¿Sí o no? Total. Jesús pudo haber destruido la ley y decir, esto no sirve para nada. Jesús no hace eso. Jesús no, en ninguna parte de la Biblia dice, Jesús vino a destruir la ley. ¿Qué nos está mostrando aquí? Jesús le está dando continuidad, por así decirlo, a esa ley, pero no de la misma manera que antes. Le está dando cumplimiento, la está, por así decirlo, perfeccionando. La ley en su momento era perfecta como ley, pero viene Jesús a perfeccionar esa ley, a perfeccionarla. La bellota, ¿puede destruirla con un martillo? Sí. Pero, ¿qué también puedo hacer con la bellota? Sembrarla. ¿Y qué va a salir de la bellota? Un roble. Entonces, ¿la bellota sigue siendo bellota? No, desapareció. Desapareció. ¿Ahora qué hay? Un árbol, un roble. De la misma manera, la ley no es destruida por Jesús, no es para abrogar, sino que es para cumplir. Es decir, Jesús mira la ley habla de mí. ¿Y de ahí sale qué? Jesús. Porque la ley no es simplemente haz, no hagas, haz, no hagas, simplemente una profecía de va a venir el Salvador, va a venir el Salvador, va a venir el Salvador. Y cuando viene Jesús, ¿qué dice? Yo todo eso que está diciendo la ley de los profetas, voy a cumplir. Voy a cumplir. Yo soy el que le doy cumplimiento. ¿Hay alguien que lo ha entendido
o todo claro. No les dé pena preguntar. No les dé pena preguntar. Más bobo el que no pregunta. Y más bobo el que juzga al que pregunta. Todos hemos entendido hasta ahora. Entonces, miremos Romanos 10:4. Romanos 10:4. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, que es como una carrera de relevos. Primero está la ley corriendo y luego la ley da el batón. Y luego ahora ¿quién sigue? Cristo. Cristo. Para eso está el primero, para que el último y mejor pueda estar. Jesús. Ahora te doy a ti esto, para que tú sigas haciendo lo tuyo, por así decirlo. Entonces, la ley no es contraria a Jesús. La ley no es contraria a Jesús. La ley manifiesta eso, está profetizando eso. Miren, ese es Jesús, ese es Jesús. Pero la ley no es abrogada, pero sí llega a su fin. Pero no destruida, no es ignorada, sino que ahora ya está dando su cumplimiento. ¿Cuándo es feliz una profecía? Digámoslo así. ¿Cuándo es feliz una profecía? Cuando se cumple. Cuando se cumple. De la misma manera, ¿cuándo es feliz la ley? Cuando ya no es por mí, es por Él, por Él, por Él. Y por eso, ¿dónde tiene que estar nuestra confianza? En Él. Únicamente en Él. No en la ley, sino en Él. 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se obedezca, hasta que todo se haya cumplido. Miren qué tan graciosa esa palabra, porque cuando uno habla de ley, generalmente no es cumplir, no es completar, sino que es obedecer. Pero cuando se está hablando aquí de cumplir, es como si hubiera algo que tiene que ser como hecho, como cumplido, ¿cierto? Entonces, la ley está aquí, está profetizando a Jesús. Y hasta que pase el cielo y la tierra, hasta el último momento, se va a cumplir esta ley. Se va a cumplir esta profecía. Jesús lo va a cumplir todo. ¿Qué falta por cumplirse? Que Él pueda, que Él venga a juzgar. Todavía hay ley por cumplir. Que Él venga, que Él vuelva a rescatarnos de este mundo tan inmundo que cada vez está yendo peor. Cada vez más guerras, cada vez nos duele menos el otro. Y claro, en las guerras, como ya no es como antes, espada contra espada, cuchillo contra cuchillo, sino que simplemente es un botón y cae un misil a unos puntos que yo no veo. ¿Me duele o no me duele? No me duele. Para mí es como un videojuego. Es como un videojuego. Yo hundo un botón, se mueven los punticos. Y eso es lo que está ocurriendo. Ya se deshumanizó la guerra. Porque antes la guerra era más humana. Porque yo veía al otro muriendo. Ya no veo al otro muriendo. Ya simplemente con un tanque, ¡tran! Un pueblo desapareció. Bueno. Es lo que está pasando. Ahora, entonces nos dicen, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es decir, aquel que está dispuesto ya a vivir según lo que Jesús ha cumplido, este mandamiento de Jesús, entonces es llamado como grande en el reino de los cielos. En cambio, el que no vive según estos parámetros de Jesús, si ya no vive dependiendo de Jesús, ¿cómo es llamado en el reino de los cielos? Muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. ¿Qué queremos ser en el reino de los cielos? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender aquí? Es que nosotros ya no estamos bajo la ley,
Por lo tanto, ya no obedecemos el mandamiento, ya no buscamos la santidad, ya no buscamos agradar a Dios por miedo, por temor, sino ¿por qué? Por amor. Porque Él ya ha escrito sus leyes en cada uno de nosotros. Vamos a buscar Ezequiel. Yo sé que estamos buscando mucho en las Escrituras, es para que entendamos mejor. Ezequiel 36, 26, 27. ¿Alguien lo lee, por favor? Ezequiel 36, 26, 27. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. Pondré mi espíritu en ti, lo haré de manera que vivas por mis leyes y para que obedezcas mis reglamentos. Amén. Gracias. Entonces, nosotros vemos aquí cuál es el deseo de Dios. ¿Dejarnos con la ley? No, la ley es una sombra. Lo que quiere Dios es que venga el cumplimiento de esa ley, que venga Jesús, nosotros recibamos al Espíritu Santo y ya nosotros vivimos no bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley del Espíritu de vida, como dice Romanos 3. Ley del Espíritu de vida que me mueve, no por temor, no por miedo, sino porque las leyes de Dios están en mi corazón, porque ya lo que yo estoy buscando es, Dios, yo quiero agradarte a ti. No porque te tengo miedo, no por miedo al infierno, porque te amo, porque te quiero exaltar, porque te quiero glorificar. Desde que yo realmente conocí a Cristo, algo cambió en mi vida. Y yo no estoy pensando, ay, ¿será que si yo digo mentiras, me voy a ir al infierno? Ay, ¿será que si yo le hago esto a mi esposa, ¿será que me voy a ir al infierno? ¿Será que Dios me va a castigar? No. ¿Cuál es mi pensamiento? Dios, si yo hago esto, esta relación contigo se puede dañar. Yo no quiero eso. Yo te prefiero a ti. Yo te prefiero a ti. Y es con esta actitud con la cual nosotros podemos presentarnos ante el pecado. Y yo por eso se los he dicho. Nosotros pecamos mucho, caemos en el pecado porque estamos luchando contra el pecado muchas veces y nos concentramos. Y no estoy diciendo que no debemos luchar contra el pecado. Pero muchas veces estamos tan enfocados en el pecado que muchas veces no vemos algo más allá. ¿Yo cómo puedo hacer que esta Biblia sea más grande que Rubén? ¿Cómo puedo hacer? Rubén, ¿te puedes parar aquí, por favor? Mira, Rubén tan grande. ¿Yo cómo puedo hacer que esto tan pequeño? Mire, ¿cómo puedo hacer que esta Biblia pequeña sea más grande que Rubén para mí? ¿Así? Para mí en este momento la Biblia es más grande que Rubén. Puede estar el Everest, pero para mí la Biblia es más grande que el Everest. De la misma manera, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo muchas veces trae las situaciones, trae el pecado, trae los problemas y los pone aquí en la cara, cuando hay un Dios mucho más grande detrás. Aquí está. Y lo único que vemos es esto. Es que mis problemas son muy grandes. Es que mi pecado es muy grande. Es que no hay nadie que me rescate. Y Dios está ahí. Pero ¿cómo pudo vencer David a Goliat? No viendo a este gigante, viendo un Dios que estaba más grande que él. De la misma manera, ¿cómo podemos nosotros entender? ¿Cómo podemos nosotros vencer el pecado? ¿Cómo podemos vencer y confiar en las situaciones tan adversas que tenemos a nuestro alrededor? Poniendo nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. Por eso la palabra habla de una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. La justicia de Jesús. Y cuando nosotros estamos en Jesús, tenemos una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Cuando estamos en Jesús, fuera de Jesús no tenemos justicia. Estamos mal y por lo tanto no podemos entrar al reino de los cielos. Pero en Jesús, solo confiando en Él, yo puedo decir, Señor, ya tengo tu justicia. Y por eso puedo presentarme ante ti. Por eso puedo entrar al reino de los cielos. Ahorita yo escuché algo muy lindo, por así decirlo, muy tierno, y es Sofía presentando al papá. Este es mi papá, este es mi papá, este es mi papá.
Y es la manera que nosotros deberíamos presentarnos ante las situaciones del pecado. Ella lo decía con orgullo, este es mi papá, este es mi papá. Cuando se presentan las situaciones en nuestra vida, cuando se presenta el pecado, cuando la ley usada por el diablo quiere juzgarnos, ¿qué deberíamos decir? Este es mi papá. Dios es mi papá. Dios es mi Señor. Jesús es mi redentor. En Él está mi confianza. Con orgullo. ¿Y qué le queda al pecado? ¿Qué le queda a las situaciones de este mundo? Huir. Porque es que si es Dios, ¿quién no huye? Ante los ángeles cualquiera se queda. Nosotros vemos en la Biblia un montón de gente que estaba frente al diablo, estaba frente a los ángeles, se postraban. Pues podían estar ante la presencia de los ángeles. Pero ante Dios, que nos dice la palabra, caen muertos. Caen muertos. Entonces, imagínense estar ante la presencia de Dios y hoy nosotros tenemos este derecho de decir, Señor, a través de Jesús me puedo presentar ante ti. Jesús es nuestro blindaje para que nosotros podamos presentarnos. Y Padre, aquí estoy. Es Jesús. Y por lo tanto, no podemos nosotros despreciar la ley. No, la ley me está presentando a Jesús. Yo cómo cumplo la ley, cómo yo cumplo la ley, cómo realmente soy obediente a esta ley, cómo le doy cumplimiento, creyendo en Jesús. No es, bueno, entonces tengo que hacer sacrificios, entonces no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Así no le estoy dando cumplimiento, así antes me estoy enterrando cuchillo. Cuando yo estoy buscando cumplir la ley, ¿cómo realmente yo cumplo la ley? Viendo a quien está, a quien está señalando la ley, que es quién, Jesús. Y allí debe estar mi confianza, allí deben estar mis ojos, en Jesús. No en las situaciones, no en el pecado, en Él. Solo en Él. Así puedo tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Así realmente puedo yo ser movido por el Espíritu Santo. Es que yo tengo que amar a mi prójimo, no me tengo que esforzar, yo lo amo. Es que yo tengo que perdonar, no tengo que esforzarme, el Señor me perdona. Entonces yo perdono. Yo por eso les digo, no traten de perdonar, porque ustedes como seres humanos y yo como ser humano, no nos queda fácil perdonar. ¿Qué debemos hacer? Señor, permíteme experimentar tu amor, permíteme participar de tu gracia, de tu perdón, y así yo puedo perdonar. No es mi esfuerzo, no es mi obra, es Él obrando en mí. Es Jesús obrando en mí y así me puedo presentar. Así le doy cumplimiento a la ley, creyendo en Él. Es como si, digamos, Dios me dice, papá, ¿puedo hacer esto? Vaya, pregúntele a la mamá. Papá, ¿pero puedo hacer esto? Vaya, pregúntele a la mamá. Papá, ¿puedo hacer esto? Vaya, pregúntele a la mamá. ¿Qué es lo que tiene que hacer mi hijo? Preguntarle a la mamá. Ir donde la mamá. De la misma manera, ¿qué está diciendo la ley? No me obedezcas a mí. Ve a Jesús. Pero es que yo quiero todavía estar bajo la ley. Yo quiero sacrificio. Yo quiero no hacer. Yo quiero hacer. No, a mí no, a Jesús. A Jesús. Pero ¿cómo somos nosotros? No, pero la ley. Tenemos que ir a Jesús. Porque ese es el anhelo de la ley. Por eso nuestra esperanza, nuestra única esperanza, ¿dónde debe estar? En Jesús. Para no vivir en libertinaje, sino en libertad. Libertinaje es vivir como yo quiera. Libertad es poder decidir, yo podría vivir así, en pecado, pero hay algo mayor, hay algo mejor, que es Jesús. ¿Cuántas personas atadas por la drogadicción, por las adicciones a la pornografía, la adicción al alcohol y un montón de cosas? Están atados. Yo soy libre, yo hago lo que yo quiera. No. El mismo les quitan eso que de pronto les está atando y empieza su síndrome de abstinencia. Es como puedo. Pero Dios nos dice,
hay un nuevo camino, se llama Jesús, hay libertad, hay libertad. Vamos en este momento a orar al Señor con esta canción. Yo los invito a que cada uno, de pie, sentados, arrodillados,